bendiga, iglesia. ¿Cuántos se sienten contentos en esta noche de estar aquí adorando al Rey de la Gloria? ¿Y cuántos se sienten identificados de que estamos aquí solo es por su gracia y su misericordia y porque hemos escuchado la voz de nuestro pastor, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario? Aleluya, aleluya. Si estamos contentos, si estamos aquí, es por su gracia, es por su misericordia, es por su bondad. Hermano, quiero decirle que antes de yo comenzar el estudio, quiero decirle, aprovechen estos estudios bíblicos que están dando y esta intención que el Señor ha puesto en nuestros pastores de escudriñar las Escrituras capítulo por capítulo, porque hoy en día hay muchas personas moviendo el púlpito y las emociones de la persona, pero se necesitan personas que ministren la palabra de verdad. Se necesitan predicadores que lleven la palabra como debe de ser. Y nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. El Señor nos invita a escudriñar las Escrituras. No es el pastor, no soy yo, no son los líderes, no el director de la congregación de escuela bíblica. Es el Señor que le manda a escudriñar las Escrituras, porque allí nos parece que está la vida eterna. Amén. Quiero hablarle, antes de introducirme, quiero hacer una pequeña introducción. Aleluya. En el capítulo anterior, que fue el capítulo 9, todo el que me imagino que sabe, si no lo vino aquí el jueves pasado, lo vio por las redes, pudimos apreciar la elección soberana que Dios tiene para con su creación, donde queda establecido uno de los puntos más relevantes acerca de la soberanía de Dios. Allí se establece que Jehová tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y ese derecho nadie se le puede arrebatar y nadie puede juzgar esa elección que Él quiere hacer para con sus escogidos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque todo cuanto existe, ¿usted sabe qué? Le pertenece a Él. Quiere hacer sobre lo que Él quiere hacer. Él obra conforme a como Él quiere en nuestras vidas. Ya para el capítulo 10, que es el que me toca a mí, el apóstol Pablo continúa presentando lo que es la incredulidad del pueblo de Israel, la cual comenzó hablando de ella específicamente en su verso 30 del capítulo 9 anterior, donde podemos ver que allí se presenta, de donde podemos apreciar que nosotros los gentiles, la cual no perseguíamos para nada la justicia del Señor, habíamos alcanzado justicia, aquella justicia que es mostrada a través de la fe, y que el pueblo de Israel, tras una ley de justicia que nunca alcanzó, porque se enfocaron más en las obras que en la misma fe. Un pueblo incrédulo a su totalidad, que nunca supo apreciar la justicia de Dios, nunca supo apreciar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dudaron, y hoy en pleno siglo XXI siguen dudando de que nuestro Mesías ya vino y murió por nuestros pecados, que pagó la deuda eterna que no podíamos pagar, que echó sobre sus hombros nuestras cargas para que usted y yo hoy pudiéramos ser libres de toda atadura del pecado y tener un boleto directo hacia el Padre. El anhelo de Pablo era que el pueblo de Israel se le abrieran los ojos, como a él mismo también se le abrieron cuando iba camino a Damasco, que se encontró con Jesucristo. Él oraba fervientemente por este pueblo para que pudieran entender y reconozcan el plan de salvación que el Padre realizó a través de Cristo. Quiero que leamos ahora el capítulo 10, que nuestro hermano Rafi lo va a poner en audio, hermano. Capítulo 10 de Romanos, y acompáñanos al escuchar. Amén. Capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aleluya, demos gracias al Señor. Eterno Dios que estás en gloria, gracias. Gracias, Padre, porque en ella está la verdad, en tu palabra. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hemos conocido la verdad y nos hemos acercado a ti, porque hemos escuchado tu voz. Porque hemos escuchado tu voz, Señor, hemos venido a tu redil. Padre, en esta noche, háblanos en nuestros corazones. Y la enseñanza que tú quieres que apliquemos a nuestras vidas, ayúdanos a entenderla con más claridad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. No la cierren la Biblia. Yo siempre digo eso. Manténgala abierta. Si la tiene en la tabla, en la computadora, en su celular, en lo que sea, física, como habla la pastora siempre. ¿Hay quien levanta su Biblia física? Manténgala ahí. La idea central del capítulo es mostrar el rechazo del pueblo de Israel hacia toda justicia de Dios que fue traída y exhibida, dígame por quién, por el Señor Jesucristo. Desconocieron por completo las profecías que fueron anunciadas por los profetas y la obra que hizo Cristo a través del Evangelio. Prefirieron así seguir sus propias normas y leyes y no someterse a la voluntad de Dios. Como contrapartida de ese rechazo, ¿usted sabe qué ocurrió?
le abrió las puertas a la salvación a un pueblo que no buscaba al Señor, que no le interesaba para nada los planes de Dios, estaban lejos de Él, pero pudieron entender y encontrar el camino hacia el Creador a través de lo que anunció y hizo nuestro amado Señor Jesucristo a través del Evangelio, cuando Él vino aquí a la tierra, que fue a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Estructura del capítulo. Número 1, el rechazo del pueblo de Israel a la justicia de Dios. Va desde su verso 1 al 4. Y 2, un mensaje de salvación para todos, desde su verso 5 hasta el 21. Entremos así. El rechazo del pueblo de Israel a la justicia de Dios. Aleluya. En el versículo 1, que usted tiene en su Biblia ahí bien abiertica, Pablo sentía una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón, e incluso deseó en un momento ser anatema, que quiere decir maldito. Eso lo vemos en Romanos capítulo 9, versos 2 y 3. Si ustedes estuvieron atentos, en el capítulo anterior se van a ver eso. Por el rechazo que estaba teniendo el pueblo de Israel hacia la verdad de Dios revelada a través de Cristo. Pero esta actitud del pueblo de Israel, ¿usted sabe qué, hermano? No le apagaba la oración ferviente que Pablo hacía por ellos, para que no pudieran ser salvados, para que pudieran ser salvados, sabiendo que este rechazo que el pueblo de Israel tenía para con Dios no era un rechazo definitivo hacia la justicia de Dios, era más bien por ignorancia, y que llegaría el momento en que pasarían de una completa separación de Dios ¿a qué? A una sumisión absoluta al Padre. Él lo entendía eso, y él sabía que el pueblo de Israel en algún momento iba a entender que Jehová es Dios. Aleluya. Y se tenían que someter. Verso 2. En la vida pasada de Pablo, en la cual se llamaba Saulo de Tarso, él era un celoso inimaginable en cuanto a lo de Dios se refería. Bueno, él lo describe de la siguiente manera en el libro de Filipenses 3:6. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pues ya ustedes pueden imaginarse cómo era Pablo, y conocía bien ese celo que sentía el pueblo. El apóstol Pablo sabía más que nadie el celo de los israelitas, porque él lo había experimentado en carne propia. Pero no era un celo conforme a ciencia. La palabra ciencia allí quiere decir conocimiento. Llegaba un punto que el pueblo de Israel, por el celo de la ley, perdían la razón e incluso no podían ver la verdad frente a sus ojos. Tuvieron a Cristo frente a sus ojos y no supieron apreciar la verdad. Cuando Jesucristo nació, ¿quiénes fueron los que se dieron cuenta que el rey había nacido? No fueron los del pueblo de Israel, ninguno. ¿Quiénes fueron? Los magos, ¿verdad? Los pastores, otros le llaman los magos, hay diferentes nombres, pero ninguno del pueblo de Israel supo identificar la señal. Estaban lejos, estaban descuidados, estaban siendo celosos con otras cosas que no era lo que Dios quería. Aleluya. Es bueno ser celoso en cuanto a lo de Dios se refiere, pero no llegar al grado de perder el conocimiento y convertirnos en legalistas, tal y como le pasó al pueblo de Israel, que se enfocaron tanto en las leyes tradicionales que se olvidaron de las señales dadas por el Señor en sus escrituras. Para que no nos pase esto, leamos las escrituras una y otra vez hasta conocerlas como la palma de nuestras manos, para conocer los tiempos y saber cuándo Jehová, el Señor, está hablando a través de un predicador. Es necesario, es vital esto, hermano. Es vital que conozcamos las escrituras. Jesús dijo en un momento dado: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Estas palabras fueron corrigiendo al pueblo de Israel en una ocasión, a los judíos. Pero también nosotros deberíamos aplicarla a nuestras vidas, ya que toda la escritura testifica de nuestro amado Señor Jesucristo. Y no pasamos por ignorantes, sino más bien conocedores de la verdad.
Que usted conozca las escrituras no lo hace ignorante, lo hace conocedor de la verdad. Y vas a ver cuando una persona está hablando mentira y cuando una persona está hablando verdad. Por eso es necesario conocer las escrituras. Versículo 3. Vaya conmigo allí. El pueblo judío creía tajantemente en que podía ganarse el favor de Dios a través de las obras. Por eso cuando Dios presenta su justicia revelada a través de Cristo, la ignoraron y no se sujetaron a ella. Sin embargo, Dios ofreció la justicia como una dádiva gratuita que no era por obra sino por medio de la fe. No obstante, no hubo un fulminante rechazo del pueblo de Israel hacia el plan de Dios. Prefirieron así seguir sus propias normas, adaptados conforme a sus parámetros y modo de ver, y no al modo del Señor. Ya ellos tenían la ley conforme a como ellos querían, la acomodaron así. Esto sí, esto no, aquí vamos. Y el que no lo viva así, le vamos a dar fuetazo, le vamos a tirar piedra. Sí, ya ellos lo tenían a su modo. A su modo. Aleluya. Esto suele pasar cuando creemos que por nuestras obras nos vamos a ganar el favor de Dios, que Dios va a bendecirnos o nos va a salvar. Si hacemos alguna buena obra, no es así, hermano. Dios nos salvará por misericordia y gracia, pero eso no implica que no hagamos buenas obras. Tengan esto claro. No es por obra que nos vamos a salvar, pero eso no implica que usted no haga buenas obras. Incluso todos los creyentes en Cristo estamos llamados a hacer buenas obras, según nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No vemos eso, hermano, Aleluya, glorifica a su Dios. Versículo 4. Lo que muchos eruditos judíos nunca supieron descifrar es que la meta de la ley, ¿quién era, hermano? Cristo. Toda la ley de Moisés representaba a Cristo. Incluso el mismo Moisés profetizó de Cristo. Deuteronomio 18:15. Cristo cumplió con toda la ley. ¿Con qué fin? Para justificarnos delante del Padre. Por ende, cuando leemos en el versículo 4, para justicia a todo aquel que cree, es que Cristo ha cumplido con todo lo que la ley demandaba para justificarnos, todo lo que para justificación de todo lo que le creen, sean judíos o griegos. Con este acto, Jesucristo nos acercó al Padre, en cumplir y morir en la cruz del Calvario. Nos abrió el camino. Nos abrió el camino, queridos hermanos. Nos acercó al Padre. Éramos un pueblo lejos del Padre, y nos acercó a Él. Aleluya. Un mensaje de salvación para todos. Esos 5 en adelante. En los próximos versículos bíblicos, queridos hermanos, vamos a ver a un Pablo haciendo mucha mención al Antiguo Testamento. Tengamos claro eso, lo cual demuestra su vasto conocimiento acerca de ¿qué? De las Escrituras. Y esto era una de las cualidades que lo podía calificar para escribirle a cualquier iglesia, hablarle incluso hasta de temas doctrinales. Pablo conocía muy bien las Escrituras. Por eso vamos a ver a un Pablo citando mucho las Escrituras. Por eso es muy necesario conocer las Escrituras, hermano. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Lo que podemos apreciar en este texto bíblico es que todo aquel que conocía la ley tenía que hacer todo lo que ella demandaba y decía. Es decir, vivir en una vida en obediencia a la ley, cumpliendo su totalidad con todos los detalles que ella requería. No podía pasar por alto nada. Y ningún hombre pudo hacer eso. Solamente alguien lo pudo hacer. ¿Quién fue? Cristo, así mismo. Aleluya. Solamente Cristo pudo cumplir con eso. Versículos 6, 7 y 8. Fijémonos bien. Ahora, queridos hermanos, en la armonía de los siguientes textos, hablando acerca que dice de la justicia que es alcanzada por fe.
Verso 6. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Verso 7. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a hablar un poco de esos versos bíblicos. Las expresiones de allí, expresadas por el apóstol Pablo, es citando el libro de Deuteronomio, capítulo 30, de su verso 12 hasta el 14. ¿Tienen su Biblia abierta? Pueden buscarlo. Deuteronomio 30, de su verso 12 hasta el 14. Para así dar la enseñanza que no hace falta tener toda una hazaña para que te encuentres con Cristo. No hace falta que alguien suba al cielo para que tú te encuentres con Cristo. No hace falta que alguien que te vaya a buscar a Cristo al abismo para que tú te encuentres con Cristo. No hace falta eso, queridos hermanos. Usted puede encontrar a Cristo viniendo a los pies de Él, arrepintiéndose y conociendo cada día más de Él en sus escrituras. Usted lo tiene cerca de usted. Aleluya. Un ilustre comentarista llamado Jamison dice lo siguiente acerca de estos versos bíblicos: no tenéis que suspirar por la imposibilidad de alcanzar la justificación y decir: ay, si hubiese quien subiera al cielo y me hiciera bajar a Cristo, habría esperanza, pero por cuanto eso es imposible, no hay esperanza para mí. O ¿quién descenderá al abismo? Otro caso de imposibilidad sugerido. Probablemente estas expresiones eran proverbiales que ilustraban la imposibilidad. Y le quiero decir, hermanos, ya no hay excusa. ¿Entienden eso? No hay excusa. Cristo vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cumplió con todo lo que humanamente era imposible para que el hombre pudiera venir ahí, y nos hizo libre y nos dejó al Espíritu Santo para que no anduviéramos solos en este mundo. No lo dejó solo, queridos hermanos. ¿A quién le dejó? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Nos dejó al Espíritu Santo, no nos dejó solo, no nos dejó huérfano. Alabemos a nuestro Dios. No había ninguna esperanza para el hombre. Íbamos directo a la condenación eterna, pero Cristo nos dio una esperanza y nos justificó ante el Padre. Cristo nos dio una esperanza y nos justificó ante el Padre. Cristo lo justificó, queridos hermanos. Pablo concluye la armonía de estos tres versos haciendo énfasis en Deuteronomio 30, 14, donde podemos apreciar una conexión entre lo que era la ley y el paso, abriéndole paso a lo que era la fe que es predicada. Y yo me hago esta siguiente pregunta: ¿cómo era predicada y tiene que ser predicada aún en este tiempo la fe? El verso 9 se lo dice claro: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Pongamos mucha atención a lo que se va a estar hablando ahora para que podamos entender este texto bíblico. Aquí hay 4 pasos que el creyente en Cristo debe reconocer para ser salvo. Número 1, confesar con sus labios ¿a quién? Aleluya. Número 2, reconocer que Cristo es el Señor. 3, creer en todo su corazón. ¿En quién? En Cristo. Y 4, creer que Cristo resucitó de los muertos. Aleluya. Aquel que obvia algunos de estos elementos no es un creyente en Cristo. No es un creyente en Cristo, no es una oveja que escucha la voz de su pastor. Nuestro pastor es Cristo, y todo aquel que pertenece a su redil reconoce cuando Él hace el llamado y reconoce que su pastor dio su vida por Él. Usted reconoce los atributos de Cristo.
usted reconoce los atributos de Cristo. MacArthur dice, confesares que Jesús es el Señor, hablando todavía en el verso 9 estamos, no es un simple reconocimiento de que Él es Dios y el Señor del universo, ya que hasta los demonios reconocen que esto es. No es solamente, ay, sí, yo lo creo, pero también los demonios creen y tiemblan. Aleluya. El creyente tiene que tener una convicción personal, profunda y sin reserva de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona. ¿Usted entiende eso? Yo se lo voy a repetir. El creyente tiene que tener una convicción personal, profunda y sin reserva de que Jesús ejerce un señorío directo y soberano sobre esa persona. Esa persona es usted y yo. ¿Jesús ejerce eso en usted y en mí? Esta frase supone el arrepentimiento entonces del pecado, la plena confianza en Jesús para obtener salvación y un sometimiento incondicional al Señor. Si no nos sometemos al Señor, entonces no estamos obedeciendo lo que Él dice. No estamos creyendo lo que Él dice. Estamos obviando todo lo que Él es y manda. Aleluya. William McDonald se hace la siguiente pregunta entonces. ¿Puede una persona ser salva aceptando a Jesús como Salvador, pero no sin reconocerlo como su Señor? A ver, ¿alguien me puede decir sí o no? Respondan sí o no. ¿Se puede responder sí? No. La cosa. Queridos hermanos, la Biblia no da mucha esperanza para una persona que acepta a medias a Cristo. El creyente verdadero reconoce todos los atributos de Cristo. Tú no puedes ser salvo solamente creyendo que Jesús es Salvador, pero no tu Señor. A media no se puede. Entonces tú no estás creyendo en tu Señor. Si tú crees, sí, Él es mi Señor, pero no resucitó, tú estás creyendo a media. O tú crees completo o no crees en nada. Hay muchas personas que dicen que Jesucristo no resucitó. Si usted es una de esas, está creyendo a media. Usted tiene que estar claro que Jesucristo resucitó al tercer día y murió por su pecado en la cruz del Calvario. Hay que tener ese punto bien claro. Tenemos que conocer a Jesús, no solamente el simple hecho de que el histórico, no. Usted tiene que conocer a Jesús, aquel que murió por usted en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Aleluya. Conocer más a profundidad a Jesús lo va a ayudar a permanecer más en la palabra, lo ayudará a permanecer más en el camino. ¿Por qué Pablo hace mucho hincapié en la palabra confesar, tanto en el versículo 9 como en el 10? ¿Por qué? El comentario, el código real del Nuevo Testamento, textual hebraico, nos ayudará a entender un poco esto. Confesar con la palabra, con la boca, es una referencia al acto público por el cual en los días del templo el ofensor tenía que confesar audiblemente el pecado ante el Cohe, que quiere decir sacerdote, la falta que había cometido antes de degüelle del animal inocente traído como sustituto para la ofrenda por ciertos pecados involuntarios. ¿Vamos entendiendo un poquito aquí? Amén. Vamos a continuar. Entonces, la confesión en el judaísmo es el primer paso del arrepentimiento. Por tanto, confesar que Yeshua es el Señor prometido por Moisés y los profetas significa estar, oiga lo que significa, hermano, estar dispuesto a abandonar todos mis caminos equivocados y volverme al señorío del Señor, del Eterno, que ha sido dado a su Mesías. Esta intención de abandono de mis malos caminos y regreso a Dios es el corazón y la esencia misma del arrepentimiento. Volverme atrás, volverme a mi Señor, es la esencia misma de que estoy arrepentido y que voy a los pies de mi Señor. Tenemos que reconocer cuando estamos en falta, reconocer que necesitamos del Señor. Si no, mire,
Estas palabras, Pablo sabía que le estaba hablando a personas que eran creyentes y que conocían esta parte de confesar. El pueblo judío conocía que tenían, cómo era lo que tenían que cobrar antes de. Por ende, todo aquel que confiesa, en griego, confesar, significa la misma cosa o estar de acuerdo con alguien. La persona que confiesa a Jesús como Señor, Romanos 10:9, está de acuerdo con el Padre, que Jesucristo es Salvador y Señor de su vida. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque yo estoy de acuerdo que el Señor Jesús es el Salvador de mi vida. Es el Salvador y Señor de mi vida. Yo reconozco todos los atributos de Cristo. Nos ponemos de acuerdo con el Padre. Usted tiene la razón, Padre. Así es. Así es. Aleluya. El creyente arrepentido puso su total confianza en Jesús y está plenamente de acuerdo con el plan de salvación que el Padre dio a través de Cristo. Somos justificados y tenemos justicia porque Cristo nos justificó y nos salvó. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Cristo nos justificó y nos salvó. Paul Warcher declara la evidencia de que un día usted recibió la salvación es que se sigue arrepintiendo y creciendo en Cristo. Tenemos que vivir una vida arrepentida ante el Padre en humillación. Eso es lo que le va a ayudar a entender que usted es salvo, que usted vive siempre en la presencia del Señor. Padre, perdóname, sé que he fallado, perdóname, lo reconozco, soy un pecador. Aquí no fanfarriamos que somos más santos que otros, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores, queridos hermanos. Usted no es más santo que otro. Todos tenemos que ir al Padre. Aleluya. Versículo 11. En este versículo bíblico, Pablo vuelve a auxiliarse del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías 28:16, que a la letra dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí, pongo por profeta en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. ¿Con qué propósito Pablo cita en este texto? Bueno, pues para manifestar que todo aquel que está depositando su plena confianza en Cristo, siendo la piedra que fue probada, la piedra angular y preciosa que ha sido desde el inicio de todos los tiempos, el fundamento de todo cuanto existe. ¿Cuántos saben que Cristo es la piedra angular del que se está hablando allí, en ese texto bíblico? Fue probado aquí. En el libro de Mateo, ustedes vieron por lo que pasó Cristo, ¿verdad? Pasó mucha. Y al final de sus días pasó mucho y lo pasó callado, aguantando azote callado por usted y por mí. Si usted busca alguna falta que cometió Cristo, dígamelo, porque yo no sé, yo lo he buscado en la Biblia, yo no la he encontrado. Si usted la encontró, me la hace saber. Sin pecado. Aleluya. Si has puesto tu confianza en Cristo, no serás avergonzado. Si has creído en todo lo que ha hecho Cristo, no serás avergonzado. La mejor decisión que puede tomar un ser humano es rendirse a los pies de su Salvador. Si nos avergonzamos de Cristo frente a nuestros familiares y amigos, en la universidad, en el trabajo, entonces yo me hice la siguiente pregunta: ¿por qué Cristo debe de tener la obligación de reconocerlo ante su Padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted se avergüenza de Él, ¿por qué Él debe de reconocerlo? ¿Por qué? Cristo reconoce a lo que le reconocen. Se va a avergonzar, así mismo es. ¿Por qué? ¿Qué obligación tiene? Si usted no me reconoce en un sitio, yo le dije a Carmen, ahorita estaba en la oficina, Carmen, si yo dije que estoy en la oficina y digo que yo no te conozco,
¿Qué responsabilidad tú tienes de reconocerme más para adelante, luego? Si yo te digo a ti que yo no te conozco aquí, sabiendo tú que tú y yo somos de una misma iglesia, hay personas así. Y hay personas que ocultan ser cristianas y creyentes, le da vergüenza ser creyente. Yo no voy a decir aquí que yo soy cristiano. Hermano, usted tiene que decir que usted es cristiano para que lo respeten desde el principio. Es así, para que lo respeten desde el principio. Yo soy cristiano, no, yo no hago eso. Yo no hago eso. Es así, usted tiene que identificarse de una vez. O de otra manera, con su testimonio hablar también. Llegó un momento que Pedro hizo todo cuanto se semejaba mucho al Señor, que cuando él estaba negando al Señor le dijo: pero tú hablas como ellos, tú hablas como él, pero tú como que viste como él, tú eres de ellos. Cuando lo negó 3 veces se dio cuenta y reconoció que había negado al Padre, al Señor Jesucristo, perdón. Y eso fue una profecía que el Señor Jesucristo le dijo que iba a ocurrir. Pero ahí se fue en llanto, porque reconoció que había negado y se había avergonzado del Señor. Aleluya, que no nos pase eso, hermano. Que no nos pase eso. Que el Señor nos ayude a no avergonzarnos de Él. A veces medito y digo: Padre, las Escrituras dice que en una ocasión muchos van a decir: Padre, yo hice aquello, yo hice lo otro en tu nombre. Y él le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo oro al Padre para que no me diga así cuando yo tenga el 3. Que yo no te conozco. ¿Tú sabes? Eso debe ser doloroso. Yo nunca te conocí. Yo le oro al Señor que me libre de eso. Hay que orar por eso. Que el Señor nos ayude a que... Tú sabes lo que tú dices, que supuestamente vivir una vida cristiana, porque a los cristianos, a los creyentes, que va a decir ahí, porque son los creyentes que le están diciendo: yo hice esto, yo hice lo aquello, yo hice lo aquello, lo otro, patatí y aquello. No es por obra. Dije: yo nunca te conocí. Es decir, que nunca estuvieron cerca de Cristo. Notemos algo, queridos hermanos, que la expresión todo el que cree, ese todo quiere decir que ya no hay exclusividad. Con un solo pueblo, la salvación ya está abierta, tanto para quién, para judíos como para los gentiles. Pero no todos van a creer y no todos se van a arrepentir. Solo lo harán aquellos que son del redil de Cristo. Las ovejas que escuchan la voz de su pastor. Solo ellos van a escuchar. Solo ellos van a escuchar la voz de su pastor. El mundo es como la ladera. Hay muchas ovejas perdidas. Y usted y yo estamos llamados a anunciarle el evangelio a aquellas ovejas que están perdidas y que necesitan escuchar la voz de su pastor. Y la van a escuchar ¿a través de qué? A través del evangelio. Y esa responsabilidad está en usted y en mí. Y la vamos a ver más adelante. Versículo 12. Ese versículo es la expresión exacta de lo que se está diciendo del anterior. Porque no hay diferencia entre quién, entre judío y griego, pues es el mismo el Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Nuestro Señor no es exclusivo, Él es Señor y Rey de toda la humanidad. Y su misericordia se extiende más allá del cosmos. Y Él siempre tendrá la disponibilidad de escuchar con mucha atención a todo aquel que le invoca. No hay exclusividad. Ya no hay, hermano. Judío y griego son lo mismo ante el Señor. Antes se tenía la perspectiva que solo era para el pueblo judío. No, el Señor vino a desmentir eso. Jehová es Rey de toda la humanidad. Versículo 13. El libro de Joel 2:32 es citado aquí, en el versículo 13. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión
y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Solo aquellos que escuchan el llamado de su pastor atenderán. Dios no quiere que haya duda de que Él no es un Dios exclusivo para una sola nación. Y Pablo le está dejando bien claro a la iglesia de Roma que la salvación es tanto para judíos como para ¿quién? Gentiles. Qué bueno. Pues estamos entendiendo hasta ahora, ¿verdad? El plan de salvación es también para el pueblo gentil, aquel pueblo que no había escuchado y no le importaba para nada los planes del Señor. El Señor se le ha manifestado a ellos a través de la obra redentora de Cristo, y que tiene un acceso directo al Padre, y se le ha dado el derecho de poder invocarlo sin ninguna limitante. Pero este pueblo que es ignorante, desconocedor de la obra de su Señor, necesita saber de que su pastor lo está llamando. Necesita saber que su pastor tiene un plan de salvación. Pero vamos a ver los siguientes versículos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? ¿Están conmigo en el libro de Romanos, capítulo 10? Pues vámonos entonces a los versículos 14, 15 y 16. Aleluya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Aleluya. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aleluya. El evangelio del Señor Jesucristo debe ser llevado a toda criatura, sin importar raza o color de piel. Nosotros los creyentes que ya somos hijos del Señor y hemos escuchado y se nos fue anunciado de aquel al que podemos invocar, y tenemos toda la decisión y tomamos la decisión de seguirle y creer en Él, tenemos la responsabilidad de seguir anunciando las buenas nuevas de nuestro amado Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos la responsabilidad de anunciar a esas ovejas perdidas del Señor este evangelio, este plan de salvación que el Señor ha diseñado para todo. Como le hablé ahorita, el mundo es como la ladera, hay muchas ovejas perdidas. ¿Quién predicará? ¿Quién le hablará? ¿Quién le hablará? ¿Quién le va a anunciar a esas ovejas que hay un plan de salvación y que su pastor la está llamando? Ese encargo está en usted y en mí. Necesitan escuchar ese llamado. La obra misionera tiene una de sus columnas en estos textos bíblicos, ya que tiene el compromiso de anunciar el evangelio a aquellos que no la han escuchado ni lo han entendido. Las personas encargadas de anunciar el evangelio es simplemente de dar a conocerlo a Cristo. No más de ahí, es dar a conocer a Cristo. No es tratar de convencer a los demás. No es tratar de forzarlo a venir. Ese no es su trabajo. Ese no es su trabajo. Su trabajo es anunciar que Cristo murió por él. De anunciar a Cristo. Porque el que convence de pecado, ¿usted sabe a quién le toca ese papel? Al Espíritu Santo. Y les ayuda a oír la voz de su pastor con más claridad. Usted y yo lo que le vamos a hacer ruido a esa oveja, para que tenga claro, oveja, si tú eres una oveja igual que yo, ¿qué es lo que tú me vas a hacer? Tú pecas más que yo. A veces te dicen, tú pecas más que yo, tú te fuiste más desviado que yo. Hermano, eso solamente le corresponde al Espíritu Santo, que lo convenza y ministra en su vida de que es pecador. Usted solamente anuncia el evangelio de salvación.
No todos van a obedecer y creer en este evangelio glorioso y poderoso. Lamentablemente no todos serán de redil del Señor. Solo aquel remanente que el Señor ya sabe de antemano quiénes son con su omnisciencia. Pero aquellos que ya hemos creído y hemos oído, tenemos el deber de seguir anunciando la paz, de anunciar las buenas nuevas de nuestro amado Señor. Y yo me hago estas preguntas. Antes de las preguntas, quiero decir que se estructuran varias cosas, varios puntos con este versículo que leímos anterior. Que, número 1, Dios envía a sus siervos. 2, se predica las buenas nuevas de salvación. 3, los pecadores oyen del ofrecimiento de la vida en Cristo. 4, algunos de los que oyen creen en el mensaje y otros no van a creer. 5, los que deciden creer invocan al Señor. Y 6, los que le invocan entonces son salvos. Padre eterno, pregunta entonces de meditación que me hice: ¿estamos nosotros anunciando las buenas nuevas de salvación? No me respondan como dice Luis, no me respondan, respóndase usted mismo. ¿Son nuestros pies hermosos, así como lo dice las Escrituras, por anunciar la paz y el evangelio? Tampoco, no me responda. Hágaselo a usted mismo, respóndaselo a usted mismo allí. Meditemos en esas preguntas. ¿Estamos nosotros anunciando las buenas nuevas de salvación? Porque entonces, si no lo estamos haciendo, debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Aleluya. Versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otras versiones bíblicas describe y desmenuzan de una manera más sencilla esta expresión. Por ejemplo, la Biblia en lenguaje sencillo. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de quién. ¿Acerca de quién, hermano? Aleluya. Pues estamos claros. Hay otra versión, esta versión bíblica que se llama Biblia de Oro, dice: así que la fe proviene de oír, y oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. Aleluya. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Aleluya. Cuando usted escuchó ese mensaje que hablaba de Cristo, que murió por usted, no tuvo otra que venía a sus pies. Aleluya. Cuando usted comenzó a escarbar lo que hizo Cristo, usted se dio cuenta lo maravilloso y magnífico que es. Es que la fe, queridos hermanos, nace, crece y se desarrolla solamente cuando escuchamos con mucha atención la predicación de la palabra de Cristo. Y cuando aplicamos estas palabras en la tabla de nuestros corazones. Confiamos en Dios porque hemos creído a ese glorioso mensaje del evangelio. Dependemos del Señor porque hemos entregado nuestras vidas en las manos de Cristo. Hemos escuchado el anuncio del evangelio, el llamado de nuestro pastor a través de él, y hemos vuelto al redil. Éramos ovejas perdidas, pero escuchamos la voz de nuestro pastor. Porque a través de esa fe que creció en nosotros, creció y se desarrolló solamente cuando escuchamos esa palabra de predicación acerca de lo maravilloso, o de la maravillosa obra que hizo Cristo por nosotros. Aleluya. Cristo es bueno, hermano. Adoremos toda la honra y toda la gloria de nuestro Señor. Toda la gloria de un creyente radica en Cristo. Ese creyente ha puesto su fe a la disposición del Señor Jesucristo. Toda la gloria de un creyente radica en Cristo, no en su propia gloria, para que nadie se gloríe. Su gloria radica en Cristo. Usted que ha puesto su fe a la disposición del señorío de nuestro Señor.
usted ha puesto su vida a la disposición del Señor. William McDonough comenta acerca de estos versos que el oír con los oídos no es suficiente. ¿Está entendiendo, hermano? Que el oír con los oídos no es suficiente. Es necesario escuchar con un corazón y mente abiertos, con disposición a escuchar la verdad de Dios. El que así lo haga descubrirá que la palabra tiene el timbre de la verdad y que la verdad se acredita a sí mismo. Entonces creerá. Tendría que quedar claro naturalmente que el oír al que se alude en este verso bíblico no involucra exclusividad a los oídos. El mensaje podría ser leído, por ejemplo, de la siguiente manera: de modo que oír significa recibir la palabra por cualquier modo que sea. Por cualquier modo que sea o por cualquier medio que sea, hemos recibido la palabra del Señor. Padre eterno, vamos a seguir avanzando para no meternos en hora y no nos vayamos tarde. Versículo 18. Pablo ahora toma un verso de lo antes escrito por el rey David, Salmo 19:4, en el verso 18, para demostrar así que el alcance de los que anuncian la paz llegaría por todos los confines de la tierra y que no habrá excusa de que no escucharon la proclamación del Evangelio. La palabra de Dios se predicará en todo lugar que usted se pueda, en cualquier parte del mundo que usted se pueda imaginar, lo más recóndito de la tierra, en lo más oscuro de la tierra, allí se predicará, allí se hablará de Cristo. Aleluya. Llegará el día que todo ojo verá a Cristo de la gloria, el cual es proclamado, y toda lengua confesará que Cristo es Él. Toda lengua confesará eso. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Aleluya. Si usted alaba a Dios, glorifíquelo. Glorifíquelo. Es que esto ha sido, yo he aprendido mucho estudiando este capítulo, de verdad que sí. Y he descubierto aún más que debo de rendirme a mi Señor y que debo ser cada día más atento a su llamado. Aleluya. Versículo 19. Ahora el apóstol hace una pregunta como diciendo: ¿y el pueblo de Israel no tenía conocimiento de todo esto? Respuesta inmediata y breve: sí. Incluso desde los tiempos de Moisés. Cita ahora el libro de Deuteronomio 32:21, que dice así: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Lo provocaré a ira con una nación insensata. Hermano, ¿usted sabe de quién se está hablando allí? De usted y de mí. Aleluya. ¿De qué pueblo que usted cree que está hablando allí? Es de nosotros, hermano. Los gentiles, un pueblo que era insensato y terco, un pueblo que no invocaba al Señor, un pueblo rebelde y alejado de Dios. Pero vino Cristo y nos acercó al Padre. Estábamos muertos en nuestros pecados, así como lo afirma Efesios 2:5. Pero Cristo nos dio vida, y una vida en abundancia, y ahora somos salvos por pura gracia. Si usted alaba a Dios, glorifíquelo ahora en este momento por esa obra que hizo en nosotros. Santo Dios. Oh, qué bueno es nuestro Señor. MacArthur afirma: Israel fue ignorante de la verdad sobre la salvación que contenía sus propias escrituras, incluido el hecho de que el evangelio alcanzaría también a los gentiles como se prometió. Aleluya. Versos 20 y 21.
Pablo concluye citando de nuevo a uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, Isaías, específicamente en su capítulo 65, versos 1 y 2. Padre eterno. Allí se puede leer dos crudas verdades. Número uno, los gentiles no buscaban a Dios. ¿Usted tenía claro eso? Usted no buscaba a Dios. Y dos, el pueblo de Israel provocaba a ira constantemente al Señor con sus actitudes. Qué lindo es saber que Dios se nos ha revelado a través de Cristo. Esto era algo imposible, que ya nosotros no sabíamos quién era Él, solo un pueblo conocía literalmente al Señor a más a profundidad, que era el pueblo de Israel. Pero esto se rompió cuando Cristo vino y demostró que nuestro Dios reina para todo y es Señor de toda la humanidad, de todo cuanto existe, y que su misericordia y su gracia ya no es solamente para el pueblo de Israel. Ahora su gracia y su misericordia es para usted y para mí también. Aleluya. Ya no es solo para Israel, es para todos. Quiero concluir con las siguientes aplicaciones al capítulo. Número 1, la justicia de Dios se nos fue revelada a través de ¿quién? Número 2, Cristo fue siempre la meta o el fin de la ley para justificar a todo aquel que cree en Él. 3, ya no vivimos en el tiempo de la ley. Ahora vivimos ¿en qué? En el tiempo de la gracia y la misericordia del Señor. 4, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por pura gracia. 5, confesar a Cristo y reconocer todos sus atributos en nuestras vidas nos hace sentir que abrazamos la salvación. Usted tiene que reconocer a Cristo en todos sus aspectos. Si usted no lo reconoce, si usted lo reconoce a medios, revísese. Estudie un poquito más a profundidad entonces las Escrituras. No lo vamos a juzgar tampoco, 6, no hay exclusividad del Evangelio de Cristo. Es para todo, tanto para judíos como para gentiles. 7, el creyente en Cristo tiene el derecho de poder invocar al Señor. Usted tiene el derecho de proclamar a su Señor y adorarlo y bendecirlo. Vaya ante su presencia y glorifíquelo. 8, el creyente en Cristo está llamado a anunciar este glorioso evangelio a aquellos que aún no lo han escuchado y todavía no lo han entendido. Usted y yo tenemos esa responsabilidad. Que el Señor nos ayude a poder cumplir con eso. 9, no todos serán obedientes al llamado del Señor, solo el remanente que pertenece a Él. Y 10, por último, toda la tierra sabrá que Jesucristo es el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya. Si hay algún comentario, alguna pregunta acerca del capítulo, usted, gloria a Dios. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Creo, mis hermanos, que nos han dado un manjar. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Gloria a Dios. Una de las cosas que nosotros siempre quisimos y hemos logrado es que aquí se levantaran gente con deseo de estudiar la palabra para que la pudieran enseñar. Y qué bueno que hoy nosotros tenemos a nuestro hermano Nino dirigiéndonos lo que es la parte de la enseñanza. Nosotros, Dios puso en el corazón de que estudiáramos la Biblia, porque nosotros nos cansamos de doctrina y cositas que nos la mandan y lo mismo. Yo revisé muchos expositores y lo que son más viejos aquí
saben que muchos de los opositores se repiten las mismas cosas. Y la gente como que se queda que no sabe nada de ninguna manera. Ahora el que no aprende porque no quiere. Le están instando a estudiar las Escrituras. Le mandan el capítulo en audio. Le mandan 1 y 2 comentarios para que si no tiene el alcance un comentario lo tenga. Nos reunimos los maestros a estudiar. Y luego aquí viene un maestro a enseñar. Y lo que nos están dando la cosa es digerida. Yo creo que hoy nos han dado un manjar. Gloria a Dios. Yo voy a leer algo que lo dice MacArthur en su capítulo 1 como un aporte. No porque a lo que nuestro hermano Junior ha dicho hay que añadirle, sino para que nosotros estemos claros, porque a veces nosotros escuchamos y como que no quedamos bien claros. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Evangelio, ¿qué es el evangelio? La buena noticia de salvación, hablar de Jesucristo. Aprenda eso nada más, hablar de Jesucristo y ya predique eso. Hay demasiada gente que quiere estar luciendo afuera en la calle y ellos son los que quieren lucir y se ponen a hablar de muchísimas cosas y no hablan de Jesucristo. Es de Jesucristo que hay que hablar. Pablo dijo que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. Yo quiero leer lo que dice aquí. La palabra poder viene de la palabra dínamo, viene de dinamita, pero lo desglosan de la siguiente manera. El evangelio es eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. Oiga bien, el evangelio trae su poder, Dios mismo se lo aplica. Viene cargado de la omnipotencia de Dios. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. Gloria a Dios. Ahora bien, la fe para salvación no se dice el que creyera o el que creerá, sino el que cree. Es presente, es un presente continuo. Ahora la fe envuelve 3 elementos. Envuelve la mente. La mente tiene que conocer a Jesucristo y conocer lo que la Biblia dice de Jesucristo. Envuelve las emociones, porque nuestras emociones, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, entonces debe darnos tristeza y gozo a la vez. Tristeza por nosotros haber ofendido a Dios y gozo por su gracia y su misericordia. Y envuelve lo volitivo, lo que es la voluntad, porque nuestra voluntad se debe alinear a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y me gocé cuando dijiste confesar es ponerse de acuerdo con la declaración que ya Dios ha dicho. Eso es confesar, ponernos de acuerdo con lo que Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Jesús? Que Jesucristo, ¿qué ha dicho Dios? Que Jesucristo es el medio de salvación. Y Jesucristo lo ratificó cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermano, yo creo que hemos sido bendecidos. Y si hay alguna pregunta, este es el momento para que se la diga al expositor, y cualquiera de los maestros que hay aquí le puede ayudar. Gloria a Dios. Alguien que tenga una pregunta, vamos a dar 1 minuto para eso. Si no hay pregunta, entonces nosotros vamos a despedir. Quiero que lo haga el maestro Nino, pero antes, quiero que le demos un aplauso fuerte al Señor por nuestro hermano Junior y pedirle a Dios que lo siga usando para gloria y honra de su nombre. Qué bueno que este joven es un maestro que puede ayudarnos a entender mejor las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor.